Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mauro Giacomini, soy médico cardiólogo de la Clínica Pueyrredón y bueno, me voy a encargar de hoy de hablarles un poco de algo que nos preocupa bastante hoy a todos los cardiólogos y en general a todos los médicos, que es qué es lo que está pasando con los controles cardiovasculares y qué es lo que está pasando con la enfermedad cardiovascular durante esta pandemia. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Les voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí está. Bueno, espero, no sé si ahí están pudiendo ver la pantalla. Este es el título de la charla, que es Cuidar el corazón en tiempos de pandemia, un objetivo postergado. Bueno, ustedes saben que cuando hablamos de cuidar el corazón, no solo hablamos de cuidar a este órgano tan importante para todas las funciones vitales de nuestro organismo, sino que también hacemos referencia al cuidado de todas las arterias del cuerpo, que en conjunto forman lo que se llama el aparato cardiovascular. Y hay una serie de órganos que están muy, muy vinculados y que nos impacta fuertemente sobre ellos, como son el cerebro y también los riñones. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? Bueno, por un lado tenemos a las propias enfermedades del corazón, del propio corazón, digamos, como la enfermedad coronaria. Las arterias coronarias son las arterias que se encargan de llevarle sangre al propio corazón, que a veces pueden sufrir ciertas obstrucciones, que es lo que se llama enfermedad aterosclerótica, y generar enfermedades como el infarto, que es la principal causa de muerte súbita, que se suele manifestar como un dolor persistente a nivel del pecho, que no se suele ir y que, bueno, motiva una consulta urgente. Y después tenemos la famosa angina de pecho, que es esa molestia de que cuando el paciente camina siente como una especie de dolor, un ardor, una presión en el pecho, una falta de aire que tiene que frenar y de esa forma recupera la capacidad y el síntoma se le va. Después tenemos el ACV. Cuando hablo de ACV, todos saben a qué me refiero, es la sigla de accidente cerebrovascular, que suele manifestarse por una incapacidad para mover un brazo, para mover una pierna, una parte de la cara, con cefalea, puede manifestarse también con incapacidad para poder expresarse o para entender lo que otros me dicen, así como dificultades visuales. No nos tenemos que olvidar de la enfermedad vascular periférica, que son las obstrucciones de las arterias que llevan la sangre a las piernas, que es lo que provoca el famoso signo de la vidriera, que es lo que se llama claudicación intermitente. Alguien camina y después de caminar una X cantidad de metros tiene que detenerse porque le duelen las piernas, muchas veces las pantorrillas o a veces más arriba, los muslos. Entonces es como si parara a mirar una vidriera. De esa forma se recupera la oxigenación y después puede seguir caminando. Y después tenemos una arteria en el cuerpo que es muy importante, que es la arteria que distribuye la sangre por todo el organismo, que se llama aorta, que a nivel abdominal muchas veces se puede dilatar y causar lo que se llama aneurisma de aorta abdominal, una enfermedad bastante frecuente de ver. Generalmente suelen ser varones mayores de 65 años, hipertensos y tabaquistas, que en caso de no detectarla a tiempo, las consecuencias pueden ser catastróficas porque cuando se rompe suele dar una muerte rápidamente. Así que bueno, ¿y qué es un factor de riesgo?
también tenemos que saber que existen condiciones que nos van a poner ante una cierta vulnerabilidad de sufrir esas enfermedades que vimos recién. Esto se llama factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son? Bueno, una es el tabaquismo, que el otro día nos dio una fantástica charla el doctor Guillermo Moyano, que seguramente en breve va a estar subida a alguna de las plataformas como para que los que no la vieron la puedan ver. Después tenemos la hipertensión arterial, que si bien se define, ustedes habrán escuchado que está mal cuando tenemos presión arterial que está por encima de 140/90, no obstante, ese no es el valor para todos. Hay algunos que están en riesgo, incluso con valores inferiores a esos. Lo mismo sucede con el colesterol, que no todos tenemos que tener los mismos valores, siempre hay que calcular el riesgo de cada paciente individual. Y después tenemos la diabetes, que si bien se define como un valor de glucosa en sangre mayor a 125, también podemos estar en riesgo con valores menores. Y por supuesto que son factores de riesgo, el sedentarismo, son factores de riesgo la obesidad, la mala alimentación, todas esas cuestiones de la vida moderna occidental, que lamentablemente en este contexto de cuarentena y de aislamiento y de encierro se suelen recrudecer, como por ejemplo se suelen recrudecer las adicciones. A mí muchos pacientes me han dicho, sí, había dejado de fumar, pero volví porque estaba aburrido y ahora estoy fumando de nuevo. Lo mismo todos me dicen, sí, la verdad que con esta cuarentena subí varios kilitos, estoy tomando bastante vino. Ni hablar de los trastornos del sueño también que ocurren, porque al no tener que levantarse temprano la gente se acuesta más tarde, se genera todo un desorden. Y además el estrés por todas las consecuencias que esto está generando y va a generar. No nos olvidemos que estos factores de riesgo muchas veces son asintomáticos, o sea, nosotros no sentimos nada, pero el riesgo lo tenemos. Y además, estos son modificables. Hay una parte genética con la que no podemos hacer nada, pero por todos estos factores de riesgo podemos hacer cosas, podemos hacer intervenciones que a veces son simplemente modificaciones del estilo de vida y a veces no nos queda otra que recurrir a ciertos fármacos. Bueno, los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares pueden servir como, o sea, podemos aplicar la metáfora del iceberg. Ustedes saben que un iceberg es un bloque de hielo, del cual nosotros vemos solamente la parte que está por encima del agua, pero por debajo de la línea de flotación suele haber un bloque de hielo mucho más grande. Bueno, o sea, que por cada paciente que tiene síntomas, hay un montón que está en riesgo de tenerlos y a lo mejor no lo sabe. ¿Cómo calculamos el riesgo de un paciente? ¿Cómo decimos, este paciente tiene alto riesgo, tiene bajo riesgo? Bueno, de eso nos encargamos nosotros usando ciertos scores de riesgo, ciertas tablas, donde ponemos ciertos valores de presión, de colesterol, si fuma, no fuma, etcétera, etcétera, y nos va a calcular un riesgo, por ejemplo, estimado a 10 años de tener enfermedad cardiovascular, de tener infarto o alguna cuestión particular. Y además nos valemos de exámenes complementarios, como por ejemplo el ecodoppler, que nos sirve para ver, por ejemplo, enfermedad vascular antes de que se manifieste. Por ejemplo, el ecodoppler de las arterias carótidas, que son arterias que están muy superficiales y fáciles de ver, o las arterias femorales, las arterias de las piernas. Y también usamos la tomografía. Con la tomografía podemos hacer, por ejemplo, lo que se llama score de calcio coronario, que eso también nos puede dar una estimación del riesgo del paciente cuando es sano, cuando todavía no tiene ninguna enfermedad. Bueno, y les tengo que comentar algunos datos epidemiológicos de la enfermedad cardiovascular. Por un lado, es la primera causa de muerte en el mundo, es lo que más gente mata en el mundo. 18 millones de personas por año. Para que tomen una dimensión, equivale a más de un tercio de la población de la República Argentina. O sea, más de un tercio, el equivalente a más de un tercio de la población de la Argentina muere en el mundo por enfermedad coronaria. Si vamos a la Argentina propiamente dicha, 280 personas mueren por día en nuestro país por enfermedad cardiovascular. Y por suerte, en los últimos años, desde la década del 60 del siglo pasado
para acá, y especialmente en los últimos años, los últimos 30, 40 años, bajamos mucho la mortalidad. O sea, que, por ejemplo, acá yo les muestro que desde 1990 hasta el año 2013 hay estadísticas que muestran que la mortalidad bajó un 22%, o sea, se salvan 1 de cada 5, hoy se están salvando gracias a las intervenciones que se realizan. Si nosotros extrapolamos estos valores a la población mundial, en términos absolutos, podemos decir que se salvan 4 millones de vidas por año. El año pasado, básicamente, calculando la población mundial, se salvaron 4 millones de vidas. Eso es realmente mucho. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la aparición del coronavirus? ¿Qué es lo que sucedió? Pareciera que las enfermedades cardiovasculares desaparecieron. Dejó de haber infartos, dejaron de haber consultas en las guardias por ACV. Pareciera que todo hubiese mejorado. Obviamente que eso no es así y que las enfermedades no transmisibles siguieron su curso. Me refiero a enfermedades no transmisibles, al cáncer, a la enfermedad cardiovascular, entre otras, ¿no? Esta drástica caída en la intervención nos podría generar un aumento dramático en la mortalidad cardiovascular. Este aumento ya se vio en algunas circunstancias e incluso es preocupante que la falta de control actual se va a manifestar probablemente en los años venideros. Hay ejemplos, ya en Europa, por ejemplo, hay localidades de Europa, países de Europa donde la mortalidad se triplicó respecto a la previa, y eso no se explica solamente por la pandemia del coronavirus. Después, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, las muertes súbitas domiciliarias prácticamente se cuadruplicaron, o sea, hay 4 veces más muertes súbitas domiciliarias por infarto que antes de esta pandemia. Así que esto probablemente refleje un inadecuado control, una falta de tratamiento adecuado de las enfermedades cardiovasculares como se estaba llevando a cabo antes de que aparezca esta situación inédita que estamos viviendo. Bueno, y esto es una estimación publicada en una revista de medicina de Argentina, que se llama Medicina Buenos Aires, que es la revista más importante de medicina de Argentina, con mayor impacto, que ellos calculan que un menor control de los riesgos cardiovasculares, o sea, de los factores de riesgo, entre abril y octubre de este año, podría causar 10.500 nuevas casos prevenibles de enfermedad cardiovascular. Y además, la falta de tratamiento rápido, de tratamiento urgente del infarto, que es muy importante en términos de salvar vidas, podría llevar a un exceso de 6.000 a 9.000 muertes evitables. O sea, números que realmente, si se cumple esta profecía no feliz, realmente son preocupantes, ¿no? Bueno, ¿y por qué hay menos atención de los pacientes cardiovasculares? Bueno, yo creo que la causa número 1 es el miedo de los pacientes a consultar para no contagiarse. ¿Cómo voy a ir a una clínica? En la clínica es donde me voy a contagiar de coronavirus, lo mismo en un consultorio o en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar donde haya atención de pacientes potencialmente enfermos. También hay otras razones, como por ejemplo el temor a desplazarse por tener problemas legales. Muchas agendas médicas se cancelaron, especialmente al principio de la cuarentena. Hay mucho personal de salud que es personal de riesgo, que en este momento no está trabajando. Después, ¿qué es lo que dudas? Nunca quedó claro qué es lo que se justifica hacer, qué es lo que no se justifica hacer, qué tengo que controlar, qué puede esperar. Y por último, se desviaron gran parte de los recursos, incluso los informativos, todo, hacia la contención de la pandemia, y como que las demás enfermedades han quedado en segundo plano. Con respecto al temor para no contagiarse, es obvio que el riesgo de contagiarse existe cuando vas a una clínica, existe cuando vas a cualquier lugar donde compartís con otra persona potencialmente infectada. De todas formas, se están llevando a cabo muchos protocolos de bioseguridad que son muy estrictos para que el contacto presencial de cualquier paciente con el sistema de salud represente un riesgo que sea realmente mínimo. Por ejemplo, cuando alguien consulta a una guardia, hoy lo que se hace es, los circuitos de atención están separados, se separaron. Por un lado tenemos los sectores donde se atienden a los pacientes con sospecha de infección,
Y por otro lado, van a estar los sectores donde se atiende la patología general con baja sospecha. Esto también se está llevando a cabo en la internación y también en los circuitos de circulación de los pacientes. Esto por supuesto, que es algo importante que tienen que conocer para que el miedo nunca nos paralice a atender lo que realmente es importante, lo que realmente es urgente y no quedarse en casa. En algún momento se hizo una estimación que acá en Argentina 6 de cada 10 pacientes con infarto se quedaron en su casa. Eso realmente es algo que ya hemos visto las consecuencias. Después, con respecto a los controles no urgentes y a los estudios, también habría que hacerlo. La verdad que no se justifica no controlar los factores de riesgo o las enfermedades cardiovasculares que uno viene controlando crónicamente. Para eso las consultas médicas programadas se están llevando a cabo con algunos recaudos, como mantener el distanciamiento social en las salas de espera, obligar al uso de tapabocas, hacer agendas más espaciadas, hacer una especie de triaje, de encuesta al paciente que saca turno. Cuando saca turno, telefónicamente se le pregunta si tiene síntomas para ver si realmente tiene que ingresar por qué vía al sistema de salud. Después, disponer de medidas sanitizantes para las manos, como el alcohol en gel o agua y jabón, disponible para todos los pacientes que consulten que estén en una sala de espera y que vayan a una consulta médica. Y después, por supuesto, se llevan a cabo procedimientos de desinfección de toda la aparatología que se utilice, etcétera, etcétera, como para mantener todo lo más limpio, estéril, entre comillas, posible, ¿no? Después me gustaría hacer una breve mención de la telemedicina. La telemedicina es algo que obviamente que nos sirve muchísimo. Yo siempre la usé mucho, siempre llamo a los pacientes. Muchos pacientes simplemente los podés controlar hablando por teléfono, cuando ya los conocés, ya los revisaste. Pero no nos tenemos que olvidar que la telemedicina es un plan B. El plan A es poder revisar al paciente, tocarlo, escucharlo, poder hacerle un electro, poder hacerle un estudio. O sea, la telemedicina no es la forma ideal de atención del paciente. Me gusta esta frase, que es que la telemedicina nos tiene que servir para acercar a los que están lejos, pero que nunca nos aleje de los pacientes que están cerca. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y finalmente me gustaría, esto es una diapositiva con letras, con muchas palabras, a mí la verdad que no me gustan, pero bueno, nunca dejemos de consultar rápidamente si presentamos dolor de pecho, dolores nuevos en la espalda o en la parte baja o en el abdomen, si tenemos falta de aire, si tenemos desmayos o pérdida de conocimiento, si de golpe se nos hinchan una o ambas piernas, si sentimos la sensación del latido cardíaco de alguna forma extraña, si presentamos un dolor brusco, súbito, cambio de temperatura de alguna de las piernas, o por supuesto pérdida de la fuerza o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, dificultad para poder expresarse o para entender, dificultad en la marcha. Estos son cuestiones que nunca podemos demorar, no nos quedemos en casa esperando a que ocurra algo más grave. Bueno, entonces les quiero recordar, no nos olvidemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, que prácticamente duplica a la mortalidad por cáncer. Y entonces, ante esta pregunta, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿Del corazón o del coronavirus? Obviamente que nos tenemos que cuidar del coronavirus, eso está fuera de discusión. Acá yo no vengo a decir que el coronavirus no es peligroso ni nada por el estilo, pero que por favor el cuidado que estamos llevando a cabo y todas las medidas que estamos llevando a cabo, que por suerte al momento están siendo efectivas en términos de no saturar el sistema de salud, que es lo que ha pasado en otras partes del mundo, que por favor eso no nos genere un retroceso en todo lo que ganamos respecto a la atención y a la disminución de la mortalidad y de las secuelas de las enfermedades cardiovasculares. Entonces,
una frase final podría ser: quédate en casa, por supuesto, pero siempre atendiendo la salud cardiovascular. Ojo que si bien un COVID-19, tiene un 1%, tal vez 1 o 2% de mortalidad o poco menos, esto es discutible, un infarto no tratado tiene 30% de mortalidad. O sea, 3 de cada 10 infartos no tratados se mueren. Y bueno, y nosotros, los médicos y el sistema de salud en general, tenemos que estar preparados y tenemos que incentivar para que los pacientes puedan hacer las consultas, se puedan hacer los estudios, y tenemos que estar también listos para atender todas las urgencias cardiovasculares. O sea, que la conclusión de esto sería que de todos los controles que todos veníamos haciendo históricamente de nuestros problemas cardiovasculares, no cambiemos nada, que nos cuidemos, pero por favor sigamos cuidando nuestra salud cardiovascular. No la abandonemos, porque podría generar situaciones epidemiológicas que podrían ser realmente muy desfavorables ahora y en un breve lapso para adelante. Así que bueno, esta es toda la charla. Les agradezco, bueno, que me hayan escuchado. Voy a tomar un poco de agua, permiso. Y bueno, ahora hay algunas preguntas que nos hicieron y que, bueno, que voy a tratar de responder brevemente, tratando de no aburrirlos, porque, bueno, entiendo que estos son por ahí temas un poco específicos. Bueno, una pregunta es: ¿qué exámenes son necesarios antes de retomar la actividad física? Bueno, eso depende a qué le llamemos retomar la actividad física y cuánto nos hayamos controlado antes de empezar la actividad física, antes de esta cuarentena. Si nosotros realmente dejamos de hacer actividad física 3 meses, podemos retomarla sin problemas, siempre, por supuesto, progresivamente, si ya teníamos todos los papeles en orden y nos habíamos chequeado y estaba todo bien, no habría ningún problema para retomarla. Pero bueno, siempre para entender esto tenemos que saber qué estudios merecemos hacernos antes de empezar cualquier actividad física. Bueno, eso va a ser variable, siempre va a depender de la edad de los pacientes, va a depender de los antecedentes y de los factores de riesgo que tengamos. En general, siempre con una revisión por parte del cardiólogo, una revisación física, que le tome la presión, escuchamos el corazón, vemos que no tenga soplo, y hacemos un electrocardiograma, que es un estudio rápido, simple y sencillo. La verdad que con eso sería suficiente. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver cómo hago esto acá. Ahí está, muy bien. Bueno, después, ¿cuándo haríamos más estudios? Bueno, generalmente después de los 35 años, en la gente que no tiene factores de riesgo se recomienda hacer una ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Y tal vez también un ecocardiograma. Cosas que podemos hacer antes. Si alguien tiene algún factor de riesgo especial, podríamos indicarle una ergometría o un ecocardiograma antes. Después, otra pregunta es: ¿cambia si el entrenamiento es de alto rendimiento? Cambia en algunas cuestiones, por supuesto que tiene que cambiar. Vamos a ser más celosos, más incisivos en el estudio. Por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento solemos indicar un ecocardiograma a partir de los 16 años, y si después ese estudio dio normal, solemos repetirlo cada 5 años, o incluso algunos recomiendan hacer ergometría a edades más tempranas y ir repitiéndola una vez por año. Bueno, esto cada maestrito con su librito, y la verdad que cuando uno empieza a leer la bibliografía, no todos recomiendan lo mismo, pero bueno, en general esos son los estudios que se hacen. Y después el deportista de alto rendimiento, obviamente, que va a requerir una evaluación más completa en equipo, ¿no? Psicofísica,
nutricional, bueno, eh, algún tipo de test especial para evaluar el rendimiento, etc. Después, a ver, ¿qué otra pregunta nos llegó? Es, en cuánto influye la edad si hacemos deporte hace años? Bueno, con esto quiero hacer una mención importante, porque a veces el deportista que hizo deporte toda la vida cree que no le puede pasar nada. Y a veces tiende a subestimar a los síntomas que siente. No es lo mismo hacer deporte a los 30 años que hacer deporte a los 50. No es lo mismo a los 20 que a los 50 años. A los 50 años ya cualquiera puede tener alguna enfermedad, puede tener algún problema cardiovascular, puede tener alguna arteria coronaria un poco tapada, independientemente de que no tenga factores de riesgo. A veces la gente dice, no, pero si yo me cuidé toda la vida, ¿cómo puede ser que tenga esto? Bueno, puede aparecer, puede pasar, y por eso siempre, por más que uno haya hecho deporte toda la vida, a medida que van transcurriendo los años, siempre hay que ir estudiando un poquito más en profundidad y tratando de encontrar ciertas cosas que podrían ser realmente muy preocupantes. Después, otra pregunta que nos hicieron es, si venía corriendo 10 kilómetros, ¿puedo retomar enseguida o o debo empezar progresivamente? No tengo que empezar el primer día a correr 10 kilómetros, obviamente que uno lo irá haciendo progresivamente como lo hizo antes. Seguramente nadie empieza corriendo del día 1 10 kilómetros, así que hay que ir empezando, hay que ir retomando de a poco. No nos olvidemos que no solo se desentrena el corazón, sino que también se desentrenan las articulaciones y los pulmones y todo el sistema, el aparato locomotor en general también, ¿no? Después, ¿a partir de qué edad es importante hacer exámenes cardiológicos? Bueno, esta respuesta tampoco existe, no hay una edad para empezar a hacer exámenes cardiológicos. Lo que a mí siempre me gusta recalcar, porque esta pregunta me la hacen siempre, ¿cuándo, si por ejemplo, si tengo que llevar a mi hijo a hacer un control cardiológico? La respuesta es, no necesariamente. Sí siempre tiene que ser evaluado por un médico general, un médico de familia, un médico clínico, que haga una buena pesquisa de los factores de riesgo cardiovasculares, tomar la presión, pedir un laboratorio para ver cómo está el colesterol, cómo está la glucemia en sangre, y según a todos esos resultados y todo lo que lo que vea el médico general, puede llegar a recomendar algún tipo de examen específico, algún tipo de control con el cardiólogo, pero no hay una edad para decir, sí, desde esta edad vos tenés que empezar a ir al cardiólogo. No, eso en general es variable, esa respuesta no la tiene nadie. Después, bueno, hay síntomas específicos. ¿A qué síntomas específicos debemos prestar atención? Bueno, ya los mencioné en la charla, fundamentalmente el dolor de pecho, la falta de aire, los desmayos, las palpitaciones, una cefalea un dolor de cabeza muy fuerte como la que no haya sentido previamente, dificultades para caminar, para hablar, para ver de uno, de ambos ojos. Bueno, esos son síntomas alarmantes que nos deben llevar a la consulta urgente. Después, otra pregunta que nos habían hecho es, ¿cuánto ejercicio por semana? Bueno, tampoco hay un acuerdo 100%, pero promediando un poco las recomendaciones generales, podemos decir que 150 minutos de ejercicio por semana estarían bien. ¿Cómo dividirlos? Podríamos hacer 30 minutos 5 veces por semana. ¿Y qué tipo de ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene que ser un ejercicio aeróbico y rápido. O sea, hay que salir a caminar, pero transpirando, no hay que salir a caminar mirando vidrieras, porque a mí a veces los pacientes me dicen, no, pero yo salgo todos los días, voy a caminar por Güemes y voy mirando. No, ese no es una actividad cardiovascular preventiva. El ejercicio que sirve para la parte cardiovascular es un ejercicio que uno no se detiene, que camina rápido y que sale especialmente a hacerlo. No es suficiente ir a hacer los mandados hasta la esquina a la carnicería, después caminar hasta 200 metros a la verdulería, después caminar a la panadería, no. Eso es mejor que quedarse quieto, por supuesto, pero no es lo que se recomienda. Lo que se recomienda es tomarse 30 minutos todos los días
para hacer ejercicio aeróbico, porque además hace bien a todo, hace bien a la mente, no solamente al corazón. Después, a ver, voy a buscar otras preguntas que nos hicieron. A ver. Bueno, después acá alguien me manda una pregunta, quiere saber si los datos que yo brindo, o sea, como que dejan, como que le hacen perder importancia a la cuestión de cuidarnos del coronavirus. No, para nada. Si bien yo no estoy haciendo comparaciones. O sea, hasta acá el coronavirus generó 500.000 muertes en el mundo, un poco más de 500.000 muertes en el mundo en un breve lapso de 6 meses y no sabemos cómo termina. Por lo tanto, esta enfermedad es realmente eh, es algo inédito y es algo gravísimo y yo no estoy para nada diciendo que no tenemos que prestarle más atención a eso, que salgamos sin barbijo, que no le demos importancia y que cuidemos solamente el corazón. No, para nada. Eso, por favor, que quede muy claro. Así que bueno, creo que ya me parece que ya hemos hablado suficiente, he hablado yo suficiente sobre estas cosas, creo que más ya sería aburrirlos. Cualquier cosa, cualquier pregunta o que quieran hacer, por supuesto que vamos a estar a su disposición en la clínica, por cualquier vía que ustedes elijan. Quiero agradecerles y felicitar a todo el grupo de trabajo de- de la clínica que está organizando este ciclo de charla, que la verdad que son muy interesantes y son muy educativas para que la gente en general pueda acceder a cierto conocimiento que sirven para cuidar su propia salud. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, virtual por supuesto, y bueno, y ya nos veremos en alguna otra charla en la que nos toque juntarnos. Bueno, muchas gracias por estar. Chao.